Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es David Martínez y soy consultor en desarrollo gerencial en Alfago. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Mejorando tus ingresos, una serie que hemos diseñado desde Alfago para compartir algunos interesantes tips acerca de cómo generar dinero, ya que usualmente cuando nos hablan de finanzas nos enseñan un poco acerca de administrar el dinero, lo que no está mal, como siempre he dicho, pero aquí nos enfocamos en cómo generar dinero y con prácticas que están al alcance de todos. Hemos venido tratando acerca de los mitos del dinero. En el capítulo 1 hablamos acerca del mito 1 del dinero, que es que invertir es riesgoso. Luego hablamos del mito 2, donde destacábamos que el secreto del éxito es trabajar duro. Ese también lo desmontamos. En el episodio 3 hablamos un poco acerca de una frase célebre de mi mamá, de que hay que arroparse hasta donde la cobija te alcanza, aludiendo a que debes vivir de acuerdo a tus circunstancias. Y hoy vamos a hablar del mito 4 y el 5 en un solo capítulo, ¿ok? En el capítulo anterior hice alusión a mi mamá y hoy en este mito en particular, el mito 4, quiero hacer alusión acerca de una frase de mi suegra. Suele decirme: David, todos los días los billetes no son de 100. Y con esta frase lo que siempre ha querido decirme es que debo revisar mis gastos, la manera como conduzco los gastos, las compras que hago. Y esto sí tiene sentido y va atado con lo del mito 3 de arroparse hasta donde la cobija te alcance, porque el revisar tus gastos lo que hace es que reduzcas tus sueños. Y yo no tengo nada en contra de reducir los gastos, solo que gastamos el mismo esfuerzo, la misma energía buscando dónde recortar los gastos que buscando dónde podemos generar, expandir nuestros ingresos. Es decir, fíjate que si tú tienes un sueño, tú quieres lograr algo y te sientas primero a hacer el presupuesto de gasto, hacer un presupuesto nuevo, te desanima porque normalmente te vas a encontrar con que tienes una realidad actual y basado en esa realidad probablemente es difícil llegar a eso que para ese entonces es un sueño. Entonces aquí yo conjugo en primer lugar una definición muy mía, una definición de sueño. Un sueño es aquello que trabajas para lograr. Si no trabajas para lograr algo, no estamos hablando de un sueño, estamos hablando a lo mejor de una fantasía, algo que quiero, pero no hago nada para lograrlo. Entonces, esto que me decía esta persona que influenció mi vida en mi juventud acerca de que se gasta la misma energía reduciendo gastos que expandiendo ingresos, es una invitación clara a pensar, a crear posibilidades. Esto que yo les mencionaba hace unos días atrás en uno de los capítulos, de que expandamos nuestros horizontes, que generemos posibilidades como hace la gente de mucho dinero. La gente que tiene mucho dinero normalmente, les decía yo, no viven de acuerdo a sus posibilidades, crean posibilidades, agrandan posibilidades. Hace unos 10 años atrás, una de mi hija mayor fue seleccionada para cursar unos estudios específicos en Londres. Y en ese momento mi realidad pues económica no era tal vez la mejor. Inclusive en una conversación con mi esposa me decía: David, pero no nos podemos permitir esto. Y mi pregunta fue más bien: ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? En eso se me ocurrió una iniciativa de negocio, cerré el negocio, generé los ingresos necesarios y mi hija fue a cursar los estudios a Londres, ¿ok? Entonces, de eso es un poco lo que se trata de un cambio de pensamiento. Es decir, en lugar de decirme, no me puedo permitir esto, más bien la invitación a pensar cómo puedo permitirme esto, qué debo hacer para lograr. Entonces, si por una parte en el mito 3 hablábamos de arroparnos hasta donde la cobija nos alcance, y hoy estamos hablando acerca de reducir los ingresos, y ambos como un mito, lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma, una posición generadora de ingresos en lugar de reductora de gastos. Y quiero aclarar nuevamente, yo no te estoy invitando a ser irresponsable con tus gastos, pero
digámosle que yo hoy elegí hablar de más de un mito o de desmontar más de un mito del dinero, para que esto no quede así como sin conexión y, no, y para evitar que esto no deje el resultado que quiero compartir. Hemos venido hablando de muchas cosas, sobre todo el capítulo 2, y vuelvo a agradecer nuevamente al momento de grabar este capítulo de hoy, en cuanto con que el capítulo 2 ha llegado a casi 25.000 personas en distintas partes del mundo y eso definitivamente se los agradezco. El mito 5 está basado en algo que me decía mi esposa cuando estábamos recién casados y me decía, David, el secreto es que ahorremos dinero. Es decir, desde su enfoque, ahorrar era, digámosle, sinónimo de seguridad. Tener dinero en el banco y ojo, a ver, ¿a quién no le gusta tener dinero en el banco? Solo que este enfoque de ahorro estaba más basado en hace 2 generaciones atrás, las épocas de mi abuelo. De hecho, la gente que ahorraba alrededor de un 10% de su salario mensual podía retirarse con una importante suma de dinero y vivir de los intereses. Es decir, un dólar ahorrado desde esta perspectiva y hace 2 generaciones atrás, un dólar ahorrado es un dólar ganado. El problema es que esta realidad ahora no funciona. Por acá tengo una lámina que quiero compartirte. Fíjate que hablamos del ahorro y las cuentas de ahorro, en promedio, las cuentas de ahorros en dólares, suelen pagar una tasa de interés de alrededor del 0.5%. ¿Ok? Y aunque pudieses encontrarte con alguna que te pague un poco más, pero no es significativamente más y en cantidades de dinero razonables, porque obviamente puedes generar un poco más de interés si la suma que metes en el banco es mucho más amplia. Y fíjate algo, un dato muy importante es que sin tomar en cuenta el impacto del COVID-19 en los Estados Unidos, la tasa de inflación esperada es del 2.73%. Es decir, antes de que tuviéramos esta pandemia, la expectativa era de que en este 2020 la tasa de inflación era del 2.73%. Y hago referencia a los Estados Unidos porque es una de las economías más estables hasta ahora, en los últimos 50 años. ¿Ok? Y en esta perspectiva, fíjate algo, si tú tienes una tasa de interés que te pagan en el banco del 0.5% y la inflación de este año o del año es de 2.73%, tú tienes un problema cuando estás ahorrando dinero. ¿Y cuál es el problema? Es que cada dólar que metes en el banco está perdiendo valor. Y en este ejercicio en particular, el cálculo me da que perdemos un 2.23% de valor con ese dinero que tenemos ahorrado en el banco. Fíjate algo, si tú tienes $1,000 en la cuenta en el banco y te calculo el interés al 1% y no al 0.5%, como es el dato que manejo promedio, después de un año, es decir, después de 12 meses, esos $1,000 te generan $10 de ganancia. Pero si en ese mismo año la inflación es de 2.73%, es decir, por un lado te ganaste $10, pero la inflación te hizo que esos $1,000 tuvieran un impacto de $27. Es decir, 27 menos 10 quedaste en 17 en negativo. Es decir, esos $1,000 que dejaste en el banco, a pesar de que te ganaron un interés de $10 en el banco, es como que fueran $983. Es decir, cuando tú estás ahorrando desde esta perspectiva, tu dinero en vez de revalorizarse, está perdiendo valor y eso es un problema. Ahora, fíjate, y la gente me pregunta, bueno, David, entonces, ¿qué hacemos? Porque si tú has venido desmontando mitos y si ahorrar me pone en riesgo en vez de salvaguardarnos, como sucedía en la época de mis abuelos, que la gente ahorraba dinero y se retiraba y vivía de los intereses, aquí es claro con este ejemplo que ya no se puede vivir de los intereses. Entonces, mi invitación, ¿cuál es? Mi invitación es a poner el dinero en movimiento. ¿Y qué significa poner el dinero en movimiento? Bueno, ya te lo he venido mostrando en varios de los capítulos, en invertir. Y a ver, fíjate que si esos $1,000, en lugar de haberlos puesto en la cuenta,
hacíamos una pequeña inversión. Fíjate algo, y esto es un caso real, es más, es una inversión que yo hice, no con estos montos, pero es una inversión real que yo realicé. Fíjate que el 3 de abril de este año, con pandemia y todo, ya estábamos en plena pandemia aquí en Panamá y en muchas partes del mundo, había un pequeño laboratorio llamado Inovio Farmacéutica que además está trabajando en una de las vacunas para el coronavirus. La acción valía $6.84 el 3 de abril. Y si nosotros tomábamos esos $1.000 en vez de meterlos en el banco, podíamos comprar el 3 de abril 146 acciones con a este monto de 6.84. Y me disculpan por el símbolo que tiene un problema ahí la lámpara. Entonces, fíjate que el día de hoy yo cerré esta operación, es decir, vendí mis acciones de Inovio que compré el 3 de abril. Esas acciones cotizaron en 13.65%. Es decir, al vender las acciones el día de hoy, si hubiésemos hablado que el monto de mi inversión era esos $1.000 que en el banco se ganaban $10, y la verdad si lo calculábamos al 0.5%, se ganaba $5 después de 12 meses. Esos $1.000, en vez de meterlo en el banco, compraba acciones de Inovio y los vendía hoy. Esos $1.000 se transformaban en $1.992.9. Eso es lo que pasaría. Y a ver, estamos hablando entonces de un rendimiento de 99.53% y además no tengo que esperar 12 meses, sino solo 45 días. 45 días después pudimos básicamente con este rendimiento hablar de duplicar el dinero de una forma segura, de una forma inteligente. Es decir, ponemos el dinero en circulación. Y ahora, te puse un ejemplo de $1.000, pero dependiendo de la capacidad de inversión que tengas, pudiste haber hecho inversión a lo mejor de $500 o a lo mejor de 5.000. Y entonces, fíjate que con un solo movimiento, con una jugada inteligente, pues puedes obtener dinámicas de inversión y de ingresos muy diferentes. Entonces, fíjate tú, la contraposición de ahorrar dinero en el banco, y yo, ojo, esto no es una invitación a que te gastes todo el dinero, hay que tener previsiones, pero el punto es la forma en que ahorras. Yo tengo un esquema particular del ahorro, para mí esto es ahorrar, esto es prever mi futuro, porque el dinero en sí tiene muchas figuras y los billetes de dinero es solo una pequeña parte del dinero que circula en la economía mundial. Entonces, otro ejemplo tiene que ver, y te lo mostré en el capítulo pasado, ¿ok? Esta es una inversión que yo realicé en febrero del 2019 y la cerré en febrero del 2020. Es decir, una inversión de $900 en 3 activos. Invertí $300 en cada uno de esos activos y después de un año, después de 12 meses, esos $900 se convirtieron en 8.775. Es decir, un retorno de 2.925%. Y fíjate que te hablé hace un rato de $1.000, te hablé hace un rato aquí en este momento de $900. Estamos hablando de algo que, si bien no me atrevería a decir que está al alcance del 100% de las personas, está al alcance de muchas personas. Hay gente que piensa que para invertir y para hacer este tipo de movimientos hay que ser como Warren Buffett, a quien he mencionado muchísimo. Es decir, es suficiente, y de hecho yo siempre a alguna gente que he tutoriado le digo que yo tengo 2 estrategias. ¿Y cuáles son esas 2 estrategias? Gente que tiene un capital de $300, que es todo lo que tiene para invertir, y hay gente que tiene un capital de $2.000 o más. Para cada uno la estrategia es distinta, pero fíjate que hasta alguien que tiene un capital para invertir de $300 tiene una alternativa, porque fíjate, estos $900, en vez de invertir $300 en cada uno de los activos que yo sugerí en su momento, ponía $100 en cada uno, y eso se traduce en una ganancia de casi $3.000. Es decir, que con solo $300 después de un año los podías convertir en $3.000. Eso es muchísimo mejor que colocar $1.000 en el banco para ganarte $10 o tal vez menos. Es que inclusive cuando le metes el efecto de la inflación, pues tu dinero pierde valor. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Simplemente inversiones inteligentes, educación financiera. Ahora, yo tengo un principio y te lo comparto.
no hacemos inversiones y lo que yo quiero compartirte no es que, porque es otro mito, y es un mito no del dinero, sino de las inversiones, es que nos vamos a hacer ricos invirtiendo. Tal vez puede que después de un cierto tiempo de movimientos inteligentes aumente tu poder adquisitivo y puedas llegar inclusive a tener mucho dinero. Pero el enfoque que yo te traigo aquí no es que nos vamos a hacer ricos con una inversión, es que podemos hacer movimientos inteligentes con el excedente de nuestro dinero, que puede ser $300, pueden ser 5,000, pueden ser 20,000, dependiendo del contexto en el que tú te manejes, y con ese excedente de dinero trabajamos y lo convertimos en más dinero. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Y hoy quiero presentarte a ti algo que yo vengo haciendo con algunas personas cercanas y que luego de estos videos que nacieron de la frustración que nos generaba el coronavirus, mucha gente me llamó y me decía, David, pero ¿cómo me ayudas? Y la verdad, yo siempre suelo ayudar a unas 10 personas porque no tengo capacidad de llegarle a más personas. Pero mientras que con estos videos, con estas conversaciones, hemos podido llegar en pocas semanas a 25,000 personas y que muchas de estas personas tienen la necesidad de hacer algo diferente. Hemos creado en Alfago algo que hemos llamado el Club de Ganadores. ¿Y qué es el Club de Ganadores? Es simplemente un grupo de personas que nos juntamos y hacemos inversiones. Te invito a visitar nuestra página www.alfago.net. Allí busca la sección Club de Ganadores y encontrarás los requisitos necesarios para afiliarte y hacer movimientos inteligentes como ese. Muchísimas gracias. Esto es Alfago Panamá. Mi nombre es David Martínez. Muchísimas gracias por escuchar el mito 4 y el mito 5.